Se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Es una frase que tendrá que recordar Liz Truss ahora que dirige el gobierno del Reino Unido. La cuarta primera ministra conservadora consecutiva y la tercera mujer en ejercer este cargo llegó al poder tras prometerle a los militantes de su partido, que es quien tiene además la mayoría parlamentaria, que rebajaría impuestos y reduciría el Estado. Pero ese programa neoliberal se enfrenta a una población angustiada por la recesión a la vuelta de la esquina, la mayor inflación en 40 años y un invierno aún más frío de lo que digan las bajas temperaturas, porque muchos no podrán pagar la energía necesaria para calefaccionar sus hogares. Por eso, tripas corazón, y ya se anuncia un millonario paquete de ayuda directa a los británicos. No lo tendrá fácil la ex canciller, porque además los retos son muchos. El funcionamiento del Brexit no tiene contentos a sus compatriotas, la mala relación con Rusia deja costos económicos importantes, Irlanda del Norte es tema pendiente y el estado de bienestar no protege hoy a los británicos como ellos exigen. Sumi sigue porque la salida de Johnson es un por ahora. La opinión pública hoy favorece además a los laboristas y máximo en 2 años los conservadores deberán enfrentar en las urnas comicios generales. Y como las elecciones, más que ganarlas los opositores, las suelen perder los gobiernos, el tiempo corre y la primera ministra lo sabe. ¿Dirán entonces los británicos en Liz we trust? O sea, ¿en Liz confiamos? Comienza Conexión Global Prime. Hablemos entonces de la vida de esta mujer que se convierte en la tercera primera ministra de Reino Unido. ¿Quién es? ¿Cómo llegó al poder? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Can I ask my right honourable friend, why does she think it is that all 3 female prime ministers have been conservative? Primero fue Margaret Thatcher, luego quien hace la pregunta, Theresa May, y ahora es el turno de Liz Truss. Quien fue secretaria de Relaciones Exteriores de Boris Johnson, se convirtió en la tercera mujer en ocupar la jefatura del gobierno de Reino Unido. Un punto que la nueva líder conservadora no desaprovechó en usar a favor de su partido este miércoles, cuando se tuvo que enfrentar por primera vez al siempre bullicioso Parlamento británico. Es bastante extraordinario, ¿no es así? Que no parece ser la capacidad del Partido Laborista encontrar una líder mujer o de hecho un líder que no venga del norte de Londres. Pero ese no fue el tema que se tomó la sesión de la Cámara de los Comunes, sino cómo la primera ministra hará frente a la crisis por el aumento del costo de la energía derivada de la guerra en Ucrania. Con este desafío sumado a la alta inflación, Liz Truss está lejos de tener la tradicional luna de miel con la que varios líderes empiezan su mandato. En todos mis años de seguimiento de la política en Reino Unido, no puedo pensar en una situación en la que una nueva persona que llega a Downing Street haya llegado con tantos vientos en contra, con un entorno tan poco propicio para operar. No por nada a Mary Elizabeth Truss, de 47 años, la definen como un camaleón político. Nacida en el seno de una familia de clase media y progresista, ella misma ha descrito a sus papás como personas que estaban a la izquierda de los laboristas, el principal partido opositor en la actualidad. Cuando entró a estudiar en la Universidad de Oxford, integró las filas de los demócratas liberales con fuertes discursos antimonárquicos. Nosotros, los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos. No creemos que las personas nazcan para gobernar. Pero 2 años después de pronunciar esas palabras, su perfil político dio un giro en 180 grados y se convirtió en miembro del Partido Conservador. No fue hasta 2010, eso sí, que obtuvo un cargo público de relevancia, resultando elegida como miembro del Parlamento tras 2 intentos fallidos. 2 años después ingresó al gobierno de David Cameron como subsecretaria de Educación, para luego ser ascendida en 2014 a secretaria de Medio Ambiente. Con Theresa May y Boris Johnson dirigió 3 secretarías distintas, hasta llegar a liderar en 2021 uno de los puestos de mayor rango en el gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tal como pasó con el primer ministro saliente, durante esos años fue objeto de memes por particulares discursos como este. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace. I was at HMP Pentonville last week. They've now got patrol dogs who are barking, which helps
deter drones. So we're using all kinds of solutions to deal with contraband coming into our prison. Y si no es por eso, también se la conoce por su cambio de postura en torno al Brexit, primero defendiendo la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Creo que los británicos son personas sensibles, entienden fundamentalmente que desde el punto de vista económico a Gran Bretaña le conviene permanecer en una Unión Europea reformada. Después de perder esa opción en las elecciones, se convirtió en una ferviente defensora de la medida. Algunos la han comparado con Margaret Thatcher, desde su postura económica neoliberal hasta su vestimenta y registros como este, emulando a la Dama de Hierro. Truss se ubica en el ala más dura del conservadurismo y fue fiel a Boris Johnson hasta el día de su renuncia, tras varios escándalos, principalmente en torno al Partygate y una serie de mentiras alrededor de este. Quiero agradecer al líder saliente, mi amigo Boris Johnson. Boris, conseguiste el Brexit, aplastaste a Jeremy Corbyn, sacaste la vacuna y te enfrentaste a Vladimir Putin. Y si bien ella no era la favorita entre los parlamentarios conservadores para suceder a Johnson, los militantes Tories le dieron el visto bueno. Truss ya conformó su gabinete, en el que por primera vez un hombre blanco no ocupará ninguno de los 4 cargos ministeriales más importantes, gestos con los que se busca atraer electores de minorías étnicas que normalmente votan por los laboristas. Será cosa de tiempo para saber si su gestión logrará levantar la manchada reputación de su partido de cara a las próximas elecciones generales que deberá convocar como máximo antes de enero de 2025. Nos vamos a ir de inmediato al contacto con Carmen Gloria Sepúlveda. Ella es PhD de Ciencia Política de la UCL y nos contactamos desde Londres, Inglaterra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Es bueno que le expliquemos a la gente que estamos hablando entonces de una monarquía parlamentaria, que el partido que sigue teniendo la mayoría es el conservador, y lo que hubo fue una disputa al interior de este partido donde gana Liz Truss y ella es la primera ministra. La pregunta es, ¿cómo recibieron los británicos el triunfo al interior del Partido Conservador de Truss y las primeras medidas que ha tomado? ¿Cómo la perciben normalmente a ella y cómo la perciben como primera ministra? A ver, yo creo que dentro del partido están, tras estos meses de espera, ¿no?, de cambio de primer ministro, están muy contentos de que haya llegado alguien y están contentos con ella. Hay que saber que Liz Truss fue elegida principalmente por las bases de su partido, sí, no por la mayoría de los miembros del Parlamento que son representantes del partido Tory. Eso le da una base mucho más popular y quizás menos dentro de la élite. Existen dudas al respecto de su preparación. Han sido bastante vivas las críticas que se le hicieron durante su campaña, pero también ahora que ya ha sido primera ministra, se dudaba si es que iba a ser fuertemente ideológica, como ella lo dijo, cuando usó la imagen de Thatcher como una mujer fuerte, qué tanto se iba a parecer a esa imagen neoliberal, ese contexto neoliberal en el que le tocó a Thatcher el estilo de Liz Truss. Y ahora estamos viendo que en realidad nuevamente algo que ya se sabía, es una mujer muy pragmática, muy de táctica. Sus primeros anuncios de hoy día fue que los planes de ayudas van a ir, por lo tanto no se va a ir por una austeridad dura como habíamos estado, digamos, observando dentro de las líneas del partido Tory hasta ahora. Y esto puede ser explicado principalmente por el rol que está jugando la intención de voto hacia el partido laborista acá en Inglaterra. Ahora, y antes de ser primera ministra, ¿qué pensaban de ellos los y las británicas? Leía en The Guardian que hoy día el 13% de los votantes solamente cree que va a tomar las decisiones correctas para paliar el aumento en el costo de la vida, y solo el 12% espera que ella sea una buena primera ministra. No sé cuánto tiene que ver esto con la crisis que están viendo actualmente o cuánto con la imagen que ya tenían de ella los y las británicas. Había sido canciller, entre otros varios cargos, también parlamentaria. La pregunta es, ¿qué imagen tenían de ella previo a asumir al cargo? Creo que se les conocía como una mujer ambiciosa, pero una mujer bastante, a veces un poquito torpe en sus comentarios. Se dudaba de su capacidad profesional. Esto está súper claro, y fue en parte un poquito una sorpresa cuando subió tan rápido dentro de la pelea interna del partido. Ahora, la duda, como dices, como bien lo planteas, sobre
si lo va a hacer bien o no, puede también ser debido al desgaste. Hemos tenido 4 primer ministros en 6 años, sí, lo que es mucho. Eso crea un desgaste en el electorado en general, o sea, obviamente la oposición no la quiere, pero su misma gente duda de que cuánto cambio realmente se puede hacer, y sobre todo en el contexto. Yo creo que en Inglaterra se siente muy fuerte la crisis energética, y además el conflicto de Ucrania llegó con mucha fuerza en las noticias, y la gente está sintiendo ya la alza de los precios post-Brexit con las que se venía, el efecto económico que tuvo COVID en general sobre la economía acá. Por lo tanto, las dudas son un poco mezcladas. Yo creo que se le ve como alguien que no está realmente muy preparada, a ver, con malas lenguas de algunos comentaristas dirían que era una versión de Johnson a lo femenino, ¿no? Que vende un poquito una pantalla y que no necesariamente tiene las competencias, las capacidades, las competencias. Carmen Gloria, ¿y por qué ella logra ganar en la interna? ¿Cuánto le favoreció ser leal a Boris Johnson y cuánto le perjudicó a Rishi Sunak el justamente haber sido ministro de Economía y haber de alguna manera traicionado al líder del gobierno en el cual él participaba? Yo creo que le jugó muy en contra a Sunak. Lo que fue muy interesante fue que la revancha del grupo, digamos, detrás, esta derecha que es pro-Brexit, muy de derecha, muy dura, detrás de Johnson, apoyaron, yo creo, en parte a Liz Truss como una revancha, justamente por la especie de golpe interno que le hizo Sunak a Johnson. Sí, yo creo que fue en ese aspecto fue fuerte. ¿Y cómo la definirías ideológicamente para que profundicemos un poco más en aquello? ¿Es una derecha qué tan dura? Porque no es la extrema derecha tampoco británica, para nada, no es Farnager, pero ¿cómo es en lo valórico? Y alguien además que, para que hablemos un poquito de su pasado, que en el pasado resulta que es de una familia más bien de izquierda, y en el pasado ya incluso escribió un par de cosas o habló en contra de la monarquía, entonces también ha tenido su evolución. No, Liz Truss por lo mismo se desconfió un poquito de ella como personaje. Es alguien que se ha volteado, ¿no?, esta chaqueta varias veces, sí, que partió en la izquierda, fue Lib Dem y ahora es Tory. Partió su carrera alrededor del 2010 con Cameron y su ascenso fue muy rápido, y se dice que fue fuertemente debido a que es alguien muy pragmática. No tiene un mensaje ideológico muy alto, tiene más bien una capacidad de reconocer dónde está el poder y qué se tiene que hacer en el momento correcto. Y se dice que es muy disciplinada en seguir las órdenes, y lo fue para llegar hasta acá. Es decir, que cuando estaba bajo el control de ciertos liderazgos no metía bulla, se quedaba calladita. Fue poco lo que hizo cuando cae Johnson. Ella no se pronunció mucho, estaba muy, digamos, lejos de los spots, y mientras que Sunak se tuvo que presentar frente al público diciendo que él estaba a favor de, digamos, el cambio de liderazgo. Por lo tanto, sí, Liz Truss es desde esa perspectiva alguien muy cambiante, y yo creo que la va a llevar a ser pragmática. Lo vimos hoy día con el anuncio de las ayudas, en que no todo lo que dijo que iba a ser muy cortar presupuesto, etcétera, pero en realidad los primeros anuncios tuvieron que ver con la ayuda directa a la gente, porque sabe que si no, en 18 meses, la campaña laborista va a ser muy fuerte contra ella, y la gente está muy asustada y lo está pasando muy mal. ¿Cómo se ha ido conformando el equipo de Liz Truss? Porque, de nuevo, habían en varios periódicos británicos hoy día algunas cifras. Doy una: el 68% de sus integrantes son educados en colegios particulares o en instituciones particulares. A todo esto hay que decir que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, todos los primeros ministros y las primeras ministras han estudiado en Oxford, lo cual ya habla de no tanta diversidad o pocasa diversidad. Entonces, y algunos dicen que las diversidades tienen que ver, van buscando por el origen familiar de cada uno, si son hijos o nietos de inmigrantes. Pero quiero preguntarte cómo se ha visto la conformación de sus equipos y de a quienes reacomoda, de a quienes cambia de lugar. ¿Cómo se ve este equipo? ¿Qué perfil tiene? Hay dos tipos de familias que entran muy fuerte en política, sobre todo dentro del mundo Tory. Son los que salen de Oxford, pero también los que estudiaron en Eton. En Eton es una clase alta, muy alta, ya de nivel aristocrático,
y a Oxford, digamos, es una élite intelectual un poquito más amplia, pero sigue siendo, digamos, del estrato alto. Ese es el tipo de personas que componen generalmente este partido. Ella viene más bien del segundo grupo, que son los que entran vía Oxford y que se codean, por ende, con un grupo muy poderoso como el de Johnson, que son los etonianos. Y ella, desde ahí es que logra también establecer parte de su poder. Al llevarse bien con ese grupo y representarlos, eso le da una fuerza única para posicionarse. Ahora, la composición de su nuevo gabinete, lo que tiene interesante es la diversidad étnica. Es la primera vez que en los 4 puestos más grandes dentro del gobierno hay gente salida de las minorías. Pero nuevamente, por ejemplo, si vamos a ver al ministro de Hacienda o el chancellor acá, es un etoniano. Sí. O sea, esa diversidad se da a condición de entrar en las escuelas y las universidades correctas. O sea, el sistema de clase acá es muy fuerte. Claro, y vemos a cada uno de los que vamos observando, los que tú mencionabas, de los más importantes, que claro, tienen esta cosa igual, que o vienen de Eton o vienen de Oxford, aunque venga, pero tiene esta diversidad a lo menos étnica, porque vemos también, por ejemplo, a Suella Braverman, que es también hija también de inmigrantes, claro, entonces uno dice, está bien, estudiaron en esos lugares y le buscan como por otro lado la diversidad. ¿Hay alguien que tú creas que puede ser una estrella o una amenaza en el gabinete justamente para la propia Truss? ¿O ayuda o amenaza? Generalmente en el mismo equilibrio en Inglaterra. Kwasi Kwarteng, que es el subchancellor. Kwasi Kwarteng es un hombre con una formación altamente intelectual, ha trabajado en el sector privado, en bancos importantes internacionales, tiene una carrera donde pasó por Eton, Cambridge, Harvard, hace parte de un círculo mucho más poderoso que Truss en muchos sentidos. Y es hijo de dos inmigrantes de Ghana. De Ghana, claro. De Ghana. Entonces, sí, es alguien que yo creo que tiene un perfil muy fuerte. Ahora, Suella Braverman, a la que mencionas, que también es alguien con, digamos, de origen inmigrante. Sí, son hija de inmigrantes indios. Indios procedentes de Kenia. Con mucha ambición. Claro, de India se fueron a Kenia y a Isla Mauricio, respectivamente, el papá y la mamá. Claro, o sea, tiene toda una historia para atrás. Y tú me dices que ella es como... ¿Cómo es ella? Es una mujer muy... ¿cómo se llama? Perdón, me distraje. Ambiciosa. Es muy ambiciosa y estuvo dentro de las personas que querían candidatarse como primer ministro. Es alguien muy cercana a Boris Johnson. Por lo cual, eso lleva a pensar hasta qué punto Liz Truss se va a poder desprender del grupo poderoso que también apoyaba a Johnson y cuánto Johnson realmente está lejos del centro del poder. Eso también hace que se cuestione a Liz Truss. O sea, ¿qué tanto aporta ella? Siendo que esto no es una elección general, ella no llegó con un programa amplio, sino que va a llegar a hacer políticas pragmáticas, rápidas, para mantener a los Tories en el poder en alto y poder transicionar hacia la próxima elección. Carmen Gloria Sepúlveda, un honor, un gusto, un aprendizaje también conversar contigo. Te agradecemos que nos hayas acompañado desde Londres para aprender más de quién es Liz Truss, una mujer que evidentemente está a cargo de uno de los países más relevantes, más poderosos del mundo. Muchas gracias a ti. Y nos contactamos con Consuelo Thiers Huerta, que es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos de la Universidad de Ghent en Bélgica, doctora en Política y Relaciones Internacionales, además, por la Universidad de Edimburgo. Muchísimas gracias, Consuelo, por acompañarnos en Conexión Global Prime. No, gracias a ti. Quisiera primero preguntarte, ¿cómo se toma en Europa la llegada de Liz Truss a la cabeza del Reino Unido? Yo creo que depende un poco de dónde se mire, pero lo que se ve es bastante... no se sabe muy bien qué es lo que ella va a hacer. Y se está esperando que ella mantenga una relación con Europa mejor, digamos, y que mantenga cierta estabilidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, se espera que ella logre manejar el tema, por ejemplo, de
del protocolo en Irlanda del Norte, que ese es un tema importante que está esperando la Unión Europea poder resolver con Reino Unido. También el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, también se quiere ver si es que va a continuar, digamos, en la misma línea de Boris Johnson. Yo diría que eso, por ahora Europa está expectante, tratando de saber qué es lo que va a hacer ahora Liz Truss. ¿Y cómo podríamos comentar o cómo podríamos analizar a partir de lo que fue su desempeño como canciller? Porque previamente era la canciller y fue muy dura, por ejemplo, con la Unión Europea en la negociación. ¿Qué podríamos decir de su desempeño como canciller? Sí, tal como dices tú, ella tuvo este desempeño un poco duro, pero al mismo tiempo ella fue quien, por ejemplo, trató de generar todos los nuevos acuerdos de libre comercio con países como Nueva Zelanda, como Australia. Entonces, tiene ella sí ese manejo, digamos, ese contacto. Hace poco tuvo un desencuentro con Macron. Entonces, más bien están esperando ver qué es lo que ella continúa haciendo. Y si es que mantiene la misma línea que ella tuvo como ministra, digamos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los temas pendientes más importantes con la Unión Europea? Me imagino que uno de ellos, evidentemente, es Irlanda del Norte. Sí, yo diría que ese es uno de los temas centrales ahora que está la Unión Europea un poco pendiente, qué es lo que va a pasar ahí, si efectivamente el Reino Unido va a seguir respetando las normas y el acuerdo que se hizo post-Brexit. Y eso por un lado. También se está tratando de ver qué es lo que va a pasar respecto de, como comentaba, de la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, y ver ahí si es que va a continuar siendo un aliado o no Reino Unido del resto de Europa en lo que se viene, digamos. Considerando que cuando Boris Johnson se va, una de las cosas que él comenta es que es importante que la persona que continúe en esta misma línea que él ya había hecho. Yo diría que la línea de ella no va a modificarse particularmente en términos de política exterior hacia la Unión Europea, por ejemplo. Sí, pareciera además, no sé cómo lees tú, pero pareciera una señal de compromiso, de hecho lo explicitó en su cuenta incluso de Instagram, después de que la primera persona de otro país con la que habló fue con Zelensky, justamente el presidente de Ucrania, y ella lo destacó que este era un compromiso a largo plazo. Sí. Ella tenía, eso es algo que ella desde toda su campaña, ella fue muy dura para referirse, por ejemplo, a Putin, y también muy clara en que ella iba a mantener el apoyo a Zelensky, digamos, y a Ucrania. El asunto que yo creo que es importante ahora es ver cómo ella va a manejar el tema de la economía, digamos, y cómo esta guerra a ella también le está afectando domésticamente en términos económicos. Y cómo ella va a poder entonces enfrentar eso con la gente, con los británicos, y explicarle que ese dinero se va a seguir, por ejemplo, gastando en la guerra, digamos. Y que también Reino Unido va a seguir teniendo problemas de abastecimiento de gas, por ejemplo, o petróleo. Pareciera ver cómo ella maneja eso. Pareciera ya haber un intento de justificar las dificultades que van a implicar mantener este compromiso en estos mismos mensajes que da. Cuando lo publica en Instagram dice que este es un acuerdo de largo plazo, que implica ciertos sacrificios, y no sé si eso si eso va a ser suficiente. ¿Es tan fuerte la adhesión entre los británicos a esta causa de apoyar a Ucrania, o finalmente termina primando, mira, la verdad es que no tengo cómo calefaccionarme, me han subido las cuentas, qué bien que apoyemos a Ucrania, pero no? Entonces, ¿qué tanto va a ser a nivel de la opinión pública factible que mantenga este compromiso? Yo creo que eso está por verse, la verdad. Por ahora, durante toda la campaña de Liz Truss, considerando que la campaña está enfocada solamente a los conservadores, digamos, que son la gente que votaba, en general se veía un apoyo por esta postura de Reino Unido como una fuerza potente en el mundo, digamos, que se para frente a Rusia y que se para frente a Putin.
Y en ese sentido, esta cosa dura en términos de política exterior y de defensa es algo que los conservadores se sienten bien al respecto. Pero yo creo que el problema viene ahora con el invierno, y me parece que puede ser un problema que va a ocurrir en Europa en general, si efectivamente se va a poder mantener el apoyo a Ucrania con todo lo que está implicando ahora en términos de gasto y en términos de inflación, por ejemplo. Entonces eso yo creo que está por verse. ¿Y qué es lo que queda pendiente o cómo debiera resolverse el tema de Irlanda? Me gustaría que le explicaras a quienes nos ven qué es lo que estaba en juego allí de una parte y de otra, porque también había un acuerdo que se encargó bastante de dinamitarlo, Liz Truss. Me gustaría que le contaras a quienes nos ven qué es lo que estaba en juego allí entre la Unión Europea y Reino Unido respecto a Irlanda del Norte. A ver, yo no soy una experta en este No, sí, así, asunto, someramente, a grandes rasgos. Sí. A grandes rasgos, antes de Brexit no existía, digamos, frontera entre Irlanda del Norte y el país de Irlanda, digamos, la República de Irlanda. Entonces la gente entraba y salía de ese lugar sin ningún problema. Y ahora, con el asunto del Brexit, se tuvieron que empezar a manejar nuevos acuerdos, por ejemplo, para poder cruzar la frontera, para poder traspasar los bienes de un lado a otro, y eso es lo que el protocolo que se firmó hace un tiempo era lo que estaba tratando de regular. Sin embargo, ahora uno de los problemas que se está diciendo es que ese protocolo no estaba siendo respetado por Reino Unido y puede ahora enfrentar ciertas sanciones de la Unión Europea por eso. Se supone, creo que el 15 de septiembre se supone que Reino Unido tiene que responder o tiene que dar una respuesta respecto a si efectivamente infringió este acuerdo que ellos tenían. Así es que eso se tendrá que ver ahí qué es lo que pasa con... Claro, por suerte que no sabías nada, lo resume perfecto, lo dice clarísimo, por suerte que no es experta en el tema. A la hora que es experta no terminamos el programa. Nos queda clarísimo respecto a lo que está en juego ahí. No habiendo una frontera física, cuántas barreras se ponen o no finalmente al comercio, claro, es un tema que va a haber que seguir analizando, porque estando Irlanda del Norte en la misma isla que el resto de Irlanda y siendo parte en el fondo de Reino Unido, hay muchos temas también políticos implicados y que nos van a dar cuenta de la línea en política exterior que sigue Liz Truss. Queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde Bélgica para poner en perspectiva también europea cómo se recibe esta elección, que vamos a ver cómo transcurre en el tiempo el mandato de Liz Truss. Muchas gracias. Un honor, un gusto, te agradecemos y nos vamos rápidamente a la pausa. Tenemos más que contarles. Volvemos aquí a Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime para analizar algunos de los mayores desafíos económicos que va a tener Liz Truss a su mando de Reino Unido. Son los más acuciantes para la población. Y comenzamos de inmediato. Ahí está. Récord de inflación. De hecho, está en 10,1%. Esto es la inflación más alta en 40 años. Pero las cosas no se ven mejor, sino que se cree que en los próximos meses podría llegar a 13% y el próximo año a 20% o 18%. Si estamos hablando de las más o menos, en el fondo, conservadoras de las aproximaciones y de los vaticinios. Y lo concreto, además, es que esto tiene que ver con varios factores, porque no es solo el tema de la energía. El tema es que a través de la energía y de manera independiente también se ven afectados casi todos los productos. Y, por ejemplo, el tema de los alimentos es realmente dramático. Ya lo mencionábamos también entonces, la crisis energética, precio del gas y electricidad será 3 veces mayor este invierno. Se dice entonces que va a haber una buena cantidad de la población que caería en pobreza energética. ¿Qué es pobreza energética? Aquellas personas que no son capaces de comprar la energía suficiente para calefaccionar de buena manera sus hogares. Evidentemente que esto tiene que ver
con el tema de la guerra en Ucrania y con la dependencia. Hablábamos, por ejemplo, en el tema del gas, que se podría llegar a un alza de 80%. Así fue anunciado el 26 de agosto pasado por el regulador energético británico. La idea es ponerle un tope, que haya un máximo que se pueda cobrar para que no sigan incrementando e incrementándose las cuentas. El precio del gas y la electricidad entonces será 3 veces mayor en este invierno respecto al pasado, como se lo decíamos. Boicot al pago de las facturas. ¿De qué se trata esto? Hay un llamado importante a no pagar desde octubre las facturas de la electricidad. Ese es un llamado que se hace, que obviamente complica no solo a las empresas, sino que el respaldo finalmente o no que se haga y cómo se enfrenta esto desde la política. ¿Se enfrenta este boicot o no? Las consecuencias que tiene para toda la economía, y algunos dicen, la organización Don't Pay puso en marcha en junio este llamado al boicot a partir del 1 de octubre y se supone que hay 110.000 personas aproximadamente que a través de la página web han adherido a esta idea. Más allá de la magnitud que tenga, muchos se preguntan las consecuencias que pudiera tener para otras, porque hoy día podrían ser esas facturas y después podrían ser en otros sectores o en otros servicios. Y lo que puede tener esta idea de desobediencia civil, así lo plantean, estoy usando las palabras que plantean los organizadores de este boicot respecto de la sociedad en general, de la convivencia democrática y de la economía, evidentemente, y de la estabilidad. Ola de huelgas, crecientes huelgas, principalmente estamos hablando de sindicatos que reclaman por aumentos de salarios. ¿Y por qué? Porque el principal argumento es evidente, el que vemos cuando hay muchísima inflación. Dicen, nuestros salarios, una cosa es que se incrementen nominalmente, pero en la realidad, cuando hay inflación, ese mismo dinero o cualquier aumento que se nos dé, se lo come la inflación. Por lo tanto, nuestro dinero vale menos, entonces muchas veces esos aumentos de sueldo no es que ni siquiera nos ayuden, sino que quedamos para atrás, porque finalmente la inflación es mayor que el incremento en los salarios. Aquí hay un dato que es bien importante. El Congreso de Sindicatos Británicos ha pedido que el gobierno actúe y ha dicho que debería aumentar el salario mínimo de 15 libras la hora, que es algo así como 17, casi $18, que el salario mínimo debiera llegar bastante más alto, incrementarse de manera importante, sobre todo, como les decía, por el tema de la inflación. Para los de 23 años es 9,50 libras, con tarifas entonces más bajas para los más jóvenes. Ojo con eso. La idea es contratar población joven, pero por otro lado, en un contexto tan complicado, algunos dicen están dejando desprotegidos a los más jóvenes, y otros sostienen, tal vez incluso para los mayores de edad, en un contexto de futura recesión, puede ser muy, muy complicado. Ahí está entonces, se han sumado ¿quiénes? El sector ferroviario, que es tremendamente poderoso también, las compañías aparte, los estibadores de puerto, que han logrado además en muchas ocasiones paralizar, y lo que significa cuando los sectores del transporte sindicalizados logran paralizar un país, la economía puede llegar a estar en jaque. Algunos entonces, algunos son de los desafíos que va a tener que enfrentar no solo el país, sino que al mando de él, Liz Truss. Estamos listos para conversar con Juan Pablo Ferrero, profesor del Departamento de Políticas, Lenguas y Estudios Internacionales de la Universidad de Bath en Inglaterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Conexión Global. Un gusto, Mónica. Gracias por contactarme. Después de que hemos analizado mucho la victoria de la nueva primera ministra, el contexto, los desafíos generales, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los desafíos a corto plazo más importantes que crees tú que va a enfrentar Liz Truss y cómo podrían marcar o no la posibilidad de que termine su mandato sin que haya una nueva crisis, porque le quedan 2 años todavía antes de que toquen las elecciones generales? ¿Y cómo podrían influir en que si ella, si termina su mandato, fuera de nuevo candidata o que al menos su partido siguiera en el poder? ¿De qué va a depender? Bueno, es una buena pregunta. Creo que el tema más acuciante ahora es el tema de la inflación y el encarecimiento del costo de vida, sin lugar a dudas. Es el tema sobre el cual el líder de la oposición interrogó a Liz Truss en su primer momento de preguntas en el Parlamento, y qué va a hacer para, de alguna manera, ayudar a la población en general a pasar el invierno, ¿sí? Liz Truss es una nueva primer ministro que asume
el poder y, a diferencia de otros primeros ministros que pueden llegar a tener una suerte de veranito en términos de aceptación y cierta paciencia de la opinión pública, creo que en términos literales acá estamos pasando al otoño y luego al invierno, y en términos también simbólicos y metafóricos ese veranito para Liz Truss prácticamente no va a existir. Y si tuviéramos que analizar el momento del Partido Conservador, y te lo pregunto porque cuando hay elecciones internas es después de una crisis. Es bueno explicarle a la gente, y lo hemos hecho antes, más temprano en el programa, que cuando hay una crisis tienen que revalidarse finalmente al interior de una colectividad que no ha perdido la mayoría en el Parlamento, en una monarquía parlamentaria, pero dentro del partido se cambia el liderazgo. La pregunta es, ¿cómo está el Partido Conservador frente a la opinión pública británica? Porque no le favorece, aunque tenga mayoría en el Parlamento, en la opinión pública no están contentos con el desempeño de este partido en el poder. Bueno, exactamente. Recordemos que el Partido Conservador lleva prácticamente 12 años en el poder, ¿verdad? Es una hegemonía muy importante. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, y como tú bien señalas, es, bueno, Liz Truss llega a reenvigorar a el Partido Conservador, o va a ser quien de alguna manera administra el declive de este exitosísimo periodo del Partido Conservador en el gobierno. Creo que hay que prestar atención, si bien toda la novedad está en Liz Truss, en el mensaje que dio Boris Johnson al retirarse de Downing Street, que fue un mensaje que hay que leerlo, que muchos analistas lo están leyendo entre líneas, ¿sí? Porque es un mensaje en el cual, en primer lugar, criticó el cambio en las reglas que de alguna manera aceleraron su renuncia, con lo cual hay una crítica velada a miembros del partido, y por otro lado se comparó a sí mismo con Lucius Cincinnatus, el líder romano del 500 a.C., que se retiró del liderazgo y se fue a una granja, pero luego volvió como un dictador en momentos en que Roma estaba en guerra, con lo cual dejó de alguna manera un mensaje velado de un posible retorno sobre el cual varios están subrayando. Liz Truss, sin duda va a haber muchos heridos en términos internos en las luchas partidarias, sobre todo porque el nuevo gabinete refleja una selección básicamente basada en la lealtad, es decir, en aquellas personas que fueron leales durante su campaña, y una barrida de los que fueron leales a Boris Johnson o a su competidor final, Rishi Sunak. Ahora, claro, tú adelantabas ya respecto de Boris Johnson, quiero profundizar en un ratito más contigo, pero antes volver al tema de la interna del Partido Conservador. ¿Y por qué? Porque era un partido que la semana pasada tenía apenas un 31% según los sondeos de apoyo, ¿no? Que eso es como lo que tuvo John Major en el 97, o sea, es muy bajo, después de haber tenido índices muy altos. Y parecen haber grupos específicos de la población, habían tres que fueron muy importantes: la clase trabajadora, personas sin título universitario, pensionistas, el norte también de Inglaterra, con las políticas también que Johnson implementó, ayudando y fortaleciendo a ese sector, subsidiando incluso a veces también a ese sector, parecen haberlos abandonado. ¿Por qué? ¿Qué pasó que el votante se siente de alguna manera desilusionado, traicionado, ponle el nombre que tú quieras, por el Partido Conservador? Bueno, en primer lugar hay que decir que, a diferencia de los laboristas que tuvieron una posición hesitante con respecto al Brexit, efectivamente Boris Johnson lideró el Brexit. ¿Sí? Guste o no guste, el Brexit se llevó adelante, todavía con la cuestión de Irlanda del Norte bastante irresuelta y abierta, pero en definitiva ya nadie plantea volver atrás con respecto al Brexit, por lo menos los dos partidos principales de Gran Bretaña. Ahora bien, tiene que ver, por un lado, con lo que está haciendo el Partido Laborista, que es correrse al centro y mostrarse como un partido que está listo para gobernar. Se movió mucho el centro con Keir Starmer. Y por otro lado, bueno,
sin lugar a dudas, aumentos en el costo de vida producto de la guerra en Ucrania y circunstancias internacionales. Eso sumado a la crisis del sistema de salud que tiene un problema de financiamiento estructural y que también la nueva primer ministro va a tener que abordar. Entonces yo diría que si tenemos que pensar las causas por detrás de la pérdida de cierta legitimidad del Partido Conservador en el gobierno, tiene que ver por un lado con lo que está haciendo la oposición y ofreciendo, y por otro lado con el costo de vida que se fue incrementando y para lo cual no hay respuestas concretas, ¿no? Sí, claro, y de hecho es tan importante el tema que tú mencionas de el estado de bienestar y específicamente el sistema de salud, que era motivo de orgullo para los británicos, que Liz Truss decide que la ministra de Pensiones, muy amiga de ella, muy cercana políticamente también, que es Teresa Coffey, se haga cargo de tratar de solucionar este tema. ¿Cuáles son, más allá de Liz Truss o más allá de quien venga en el futuro, los desafíos estructurales que tú crees que Reino Unido enfrenta en el contexto, además, después del Brexit? Y ya mencionabas uno, por de pronto, que es el sistema de salud. ¿Qué otros temas más a nivel político, económico, social debiera enfrentar en el mediano plazo este país? Bueno, está la crisis del sistema de salud, que la mencionamos, que ahora viene el invierno, y siempre que viene el invierno se habla mucho acerca de cómo va a resistir el sistema de salud con una población también envejecida en general. Otro tema es la guerra en Ucrania. El Reino Unido tuvo un involucramiento con Boris Johnson muy directo, proveyendo armas, logística, etcétera. En tercer lugar, un tema que es importante, que no se logró formar un ejecutivo desde que la mayoría republicana ganó en Irlanda del Norte, tiene que ver justamente con Irlanda del Norte. Ahí también hay un involucramiento de Tony Blair y otra gente tratando de buscar una solución, pero la verdad es que después del Brexit no se encontró una solución duradera para el tema de Irlanda del Norte. Asimismo está el tema del referéndum de independencia de Escocia, ¿sí? Nicola Sturgeon ya mencionó, Escocia decidió llamar a un referéndum el año que viene, y eso Westminster va a tener que autorizar o no, o puede haber una disputa legal, etcétera, con lo cual es un tema muy importante en un contexto en el cual la libra esterlina pierde valor, puede haber cierto descontento social, etcétera. Eso puede animar también el espíritu independentista en Escocia. Sí, pero volviendo al principio, creo que lo clave y quizás lo que va a marcar la premiership de Liz Truss tiene que ver con cómo va a afrontar la crisis de las boletas de luz, ¿sí? Es decir, tengo colegas y amigos que están pagando 2 o 3 veces más de lo que pagaban el mismo mes el año pasado. Los aumentos en octubre van a ser brutales, y ahora se habla de una suerte de poner una suerte de precios máximos, límites a los que se puede cobrar por año. Pero eso va a ser básicamente lo que va a determinar quizás su legado, sobre todo de cara a las elecciones, como mencionabas antes, que son relativamente cerca en 2 años, ¿no? Para cerrar brevemente, si te hiciera esta entrevista, si conversáramos en 2 años más, imagínate que estamos conversando en 2 años más, cuando ya es momento de las elecciones generales, a menos que haya una crisis previa, digamos, en Reino Unido. Y tocan las elecciones generales y básicamente la conformación de gobierno. ¿Dónde crees tú? Es súper difícil, es como la pregunta odiada por los cientistas políticos, pero ¿dónde crees tú que van a estar tanto la actual primera ministra como Boris Johnson y también, evidentemente, quien fuera su rival por el liderazgo en el Partido Conservador? Bueno, había un intelectual italiano que era Maquiavelo. Maquiavelo decía que la política era astucia, ¿sí? Una suerte de 50% de astucia y un 50% de fortuna, decía Maquiavelo, ¿no? Había una suerte de la contingencia, ¿sí? Que puede ayudar a ese líder a constituirse y ser un príncipe exitoso o exitosa en este caso.
Digamos, de partida, Liz Truss tiene muy poco carisma. Ha tropezado varias veces en entrevistas relativamente simples. No parece una líder que sea su poder la oratoria y la persuasión en términos tradicionales. Ahora, resta ver si durante el liderazgo, ya habiendo sido estando como primer ministra, digamos, encuentra algo de carisma y logra algo que todavía no se vio. ¿Sí? Ahora bien, esto también puede, la política es dinámica, el mundo es dinámico y puede haber cierta contingencia que ayude a Liz Truss a tener una premiership exitosa. Pero si volvemos a los problemas que existen y las internas dentro del Partido Conservador y algunos heridos que quedaron de esta interna bastante cruel con Rishi Sunak, yo tendería a ser bastante pesimista con respecto a las chances de Liz Truss en 2 años. Pero bueno, esto es muy dinámico. Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado para tratar de poner en contexto no solo el presente, sino el futuro que le espera al Reino Unido. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Y despedimos el Conexión Global de hoy, muy atentos, por supuesto, a lo que ocurre en Reino Unido, porque es una potencia relevante, importante en Europa y porque nos importa también aprender cómo funcionan. Cuando hemos discutido tanto en las épocas recientes en Chile sobre los sistemas de gobierno, cómo funciona el sistema parlamentario, aunque sea en una monarquía parlamentaria, es cierto, hay una diferencia, pero cómo funciona el sistema parlamentario, qué pasa con los grandes partidos, cómo evolucionan, qué nos dicen los liderazgos también de nuestros tiempos. Seguimos muy atentos. Esto fue Conexión Global Prime.